Muy vinculados a los estilos de personalidad, vamos a definir o vamos a considerar también los estilos comunicacionales. ¿A qué nos referimos con esto? A la modalidad que emplea cada individuo de expresarse, de vincularse, de relacionarse, de comunicarse básicamente. ¿Sí? Bueno, a ver, la personalidad de cada uno se expresa a través de nuestras palabras, de nuestras verbalizaciones, de nuestras acciones. Es decir, nosotros a través de los actos y a través de las verbalizaciones de las personas podemos dilucidar o conocer o reconocer algunos rasgos de personalidad. Y el estilo comunicacional es fundamental o es bastante determinante al momento de, no sé si definir o catalogar las personas, sí, pero sí es fundamental al momento de entender cómo se vinculan las personas entre sí, es decir, cómo se relacionan. La comunicación es una de las grandes habilidades o es una de las grandes capacidades del ser humano y en ese sentido también es fuente o es, si se quiere, también, claro, fuente de determinados conflictos, ¿no es cierto? Es decir, cuando el estilo comunicacional no es el más asertivo que digamos. Bueno, las personas tienen diferentes formas de vincularse, tienen diferentes formas de relacionarse, tienen diferentes formas de interactuar con el entorno y es ahí en donde uno puede percibir la influencia del estilo comunicacional. Eh, el día de mañana ustedes, bueno, van a tener, seguramente ustedes desde ya tienen algún estilo comunicacional definido en relación a cómo son y cómo se expresan, cómo se vinculan, cómo eh, se relacionan con los demás, cómo se dirigen a los demás. Y bueno, seguramente el día de mañana les va a tocar trabajar con diferentes estilos comunicacionales, es decir, diferentes personas que manejan estilos comunicacionales distintos y que de alguna manera también van a contribuir a configurar un clima emocional, un clima laboral muy particular, muy específico. Lo vamos a ver en el siguiente gráfico, en donde presentamos de una manera muy sintética y sencilla los diferentes estilos comunicacionales que existen. Eh, hay tres estilos comunicacionales bien definidos y uno que es la combinación de dos, ¿sí? Comencemos por este estilo comunicacional, el pasivo, ¿sí? Este estilo comunicacional se caracteriza por, o se puede ver en aquellas personas que valoran más los derechos o tienen más consideración por los derechos, las necesidades y los intereses de los demás, de las demás personas, y dejan en un segundo, en un tercer plano, sus propias necesidades, sus propios intereses, sus propios derechos incluso, ¿no es cierto? Son personas que frente a los demás se ponen en un posicionamiento pasivo, es decir, dejan que los demás decidan, que hagan las cosas, que decidan por ellos, muchas veces incluso hasta eh, ceden permanentemente en sus gustos, en sus intereses, en sus necesidades, se postergan a favor de los demás, postergan la realización de sus sueños, de sus anhelos, ¿sí? Y se posicionan en un lugar pasivo en relación al otro, ¿sí? Y fundamentalmente en relación a otras personas que ponen en evidencia un estilo comunicacional más agresivo. Estas personas, la del estilo comunicacional pasivo, permanentemente están cambiando de opinión, les cuesta mantener o defender su opinión o su idea frente a los demás, por más buena que sea, ¿no? Muchas veces tienen muy buenas ideas, muy buenas opiniones, muy buenos aportes, pero no los ponen en juego o bien no los expresan porque permanentemente están pensando que la idea de los demás es mejor, ¿no es cierto? Entonces, o si de repente viene alguien y quiere imponer su idea, ellos directamente retiran la suya y no la defienden, no se defienden básicamente.
Del otro lado, o en el otro extremo, en el otro polo, vamos a encontrar el estilo comunicacional agresivo, es decir, aquel que está pendiente más de sus derechos, de sus necesidades, de sus intereses, de sus opiniones, de sus ideas, y busca imponerlas frente a los demás. Es decir, es un estilo más directo, más avasallante en algunos casos, no se interesan por los derechos de los demás, no le importa básicamente tenerlos en cuenta ni respetarlos, y son personas que buscan imponerse, ¿no? No toleran opiniones diferentes, distintas, tratan de que los demás piensen como ellos, actúen conforme a lo que ellos quieren, y bueno, son estilos comunicacionales que muchas veces generan en el entorno un clima bastante tenso, ¿no es cierto? Bastante eh, hostil, para decir de una manera, y especialmente en el ámbito laboral, en donde la presencia de este estilo, de este tipo de estilo comunicacional, lo que hace más que nada es generar un efecto negativo en el equipo, en el grupo, ya que, bueno, nadie quiere estar con una persona que efectivamente busque imponerse, avasallar a los demás, o no respetar las individualidades, las capacidades de cada uno, las opiniones, alguien que permanentemente quiera sacar ventaja del trabajo de los otros. Bueno, este tiro comunicacional, evidentemente, dentro de un contexto laboral, lo que puede hacer es perjudicar, ¿no es cierto? Ojo que hay determinados puestos laborales en donde este estilo comunicacional, por ejemplo el agresivo, puede ser valioso, ¿no? Tengamos en cuenta eso. Eh, Pienso, por ejemplo, en los vendedores. El vendedor, sí, el vendedor, la función que tiene o el objetivo que tiene es lograr que una persona compre algo, ¿sí? O sea, ese es su objetivo. Y es más, mientras más compran las personas, mejor es su rendimiento, y si mejor es su rendimiento y cumplimiento de objetivos, mejor va a ser su remuneración, y de hecho los vendedores se estimulan por ese lado, ¿no? Por el logro de los objetivos, hay bonos por alcanzar determinadas metas. Entonces, muchos vendedores se enfocan en ese logro y ponen en evidencia este estilo comunicacional agresivo. ¿Por qué? Porque el vendedor está buscando que la persona compre algo, independientemente de que lo necesite, ¿no? Es decir, hay muchas personas que van a un lugar y entran en un lugar quizás para mirar algo, y dependiendo de la habilidad del vendedor se está llevando algo comprado, ¿no es cierto? Entonces, eh, se valora muchas veces la agresividad o de la capacidad de venta de determinado vendedor. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo ese estilo comunicacional en algunos contextos puede no ser valorable o no ser propicio, y en otros contextos sí. Entre estos dos extremos, que son el pasivo y el agresivo, tenemos el estilo asertivo, que es aquel que establece una justa medida entre la valoración de los demás y la valoración propia, es decir, es una persona que tiene una autoestima adecuada, que está seguro de sí mismo, pero que también es capaz de reconocer la valía, la importancia, el derecho, el interés y la necesidad de los demás, es decir, es capaz de reconocer el valor de la opinión ajena, de las ideas ajenas, es capaz de reconocer cuando se equivocó también, pero también es capaz de defender su idea, de posicionarse, de hacer valer sus intereses, de hacer valer sus necesidades. Dentro del ámbito laboral, por ejemplo, si de repente viene un compañero que le dice, mira, necesito que tal vez te hagas cargo de mi turno, o necesito que me cambies el turno, que me cambies el horario, porque, qué sé yo, tengo que ir a jugar a la pelota y no voy a llegar a tiempo para cumplir el turno. Esta persona, el asertivo, le va a decir con muy buena educación, se va a posicionar y va a decir, no, mira, yo tengo también mis responsabilidades, mis obligaciones, entiendo que vos tengas que jugar, pero creo que no te voy a poder cubrir, o lamentablemente en este momento no te voy a poder cubrir porque tengo mis responsabilidades. Es decir, va a entender la posición del otro, pero también va a defender su posición. En cambio, una persona pasiva lo que va a hacer es decir, bueno, sí, dale, yo te cubro,
¿sí? Y permanentemente capaz que tenga esa respuesta. Y por tal motivo es víctima de capaz que los aprovechadores de los demás o de otros colegas que aprovechando esta predisposición o esta, si se quiere, pasividad en su estilo, se aprovechan, ¿no es cierto? Y sacan ventaja de eso. Y el otro estilo que tenemos aquí abajo, que es una combinación del pasivo y el agresivo, yo creo que es el más peligroso porque es un estilo fluctuante, es un estilo ambiguo, en donde muchas veces no sabemos cómo actuar frente a este tipo de personas porque un día están en un polo pasivo, en donde, bueno, ceden a todo, y en otro día, o en el mismo día, pero en diferente momento, están en un polo agresivo, en donde buscan aprovecharse de los demás, es decir, son bastante, si se quiere, cambiantes en ese sentido, ¿no? Bueno, y aquí tienen ustedes un cuadro comparativo de lo que serían algunos rasgos de la personalidad sana y algunos rasgos de la personalidad desajustada. Acá en este punto me gusta hablar de personalidad ajustada al entorno y personalidad desajustada. No sé si utilizar este término sano o enfermo, porque en definitiva la personalidad es, no sé si se puede medir en ese sentido, sino más bien nos tiene que dar la idea de cuán ajustada o cuán adaptada está a determinadas situaciones, a determinadas circunstancias, ¿sí? Una personalidad sana o una personalidad ajustada es aquella que nos permite desenvolvernos en el entorno, desenvolvernos en diferentes situaciones, desplegar nuestra vida con normalidad, ¿sí? Cumpliendo con nuestras responsabilidades, con nuestras obligaciones, desarrollándonos, creciendo, aprendiendo, produciendo, relacionándonos adecuadamente. Y una personalidad desajustada es aquella en donde determinados rasgos condicionan la posibilidad de desenvolverse normalmente en la realidad, ¿no es cierto? Y en la vida cotidiana. A ver, por ejemplo, un miedo extremo a las personas o a las demás personas, que puede ser interpretado como una fobia o una fobia social, es un rasgo que no está ajustado, si se quiere, es un rasgo de personalidad desajustada o que no permite que esa persona se pueda desplegar, porque donde sea que vaya hay otras personas y si de repente evita el contacto con los demás, permanentemente va a estar evitando esas situaciones y muy probablemente se quede siempre en su casa, incluso en su habitación, no se vincule o evite vincularse o tenga cierta inseguridad al momento de vincularse. Y eso empieza a cerrarle círculos, empieza a cerrarle oportunidades, empieza a perder posibilidades de desarrollo, de logro. Y bueno, entonces esa persona evidentemente tiene un rasgo desajustado de su personalidad que le impide desarrollarse normalmente en el entorno, ¿sí? Bien, vamos a hacer un detalle de los rasgos de una personalidad sana aplicable al ámbito laboral. Bien, buena autoestima, esto para todo diría yo, una autoestima adecuada, es decir, la posibilidad de valorarse a sí mismo conforme a sus capacidades y a sus defectos también, ¿no es cierto? Es decir, una personalidad sana o una buena autoestima implica eso, ¿no es cierto? Una valoración objetiva de sus capacidades, tanto lo bueno como las necesidades de mejora, ¿no es cierto? Si la persona que se concentra solamente en sus defectos, obviamente va a tener una baja autoestima, mientras que la persona que se considera solamente en sus logros o en sus capacidades va a tener una autoestima elevada y muchas veces medio alejada de lo que es la realidad, ¿no es cierto? De su realidad concreta y objetiva. Otra característica es la inteligencia emocional, que bueno, vamos a desarrollar más adelante cuando hablemos de los factores intelectuales. Otra característica es la resiliencia, que hace referencia a la capacidad de superar diferentes tipos de situaciones críticas, traumáticas o complicadas, situaciones como pérdidas, situaciones como determinadas frustraciones que nos puede dar la vida o que nos puede presentar la vida. Y la posibilidad de la resiliencia es esa capacidad de superar esas situaciones, reinventarse, seguir adelante, encontrar un aspecto positivo en las situaciones negativas que nos tocan vivir, aprender de las cuestiones traumáticas o
de las situaciones críticas que nos toca atravesar. Bueno, esa es la resiliencia, o la capacidad de resiliencia.